Hola, buenos días a todos y a todas. Como veis, no soy José González, no soy vocal de la Junta, soy Chusa Gallego Ortiz, responsable de formación del colegio. Pediros disculpas en nombre de José, pero le ha surgido un imprevisto y no puede acompañarnos en este momento. Yo voy a ser muy breve porque la mañana es intensa y lo que vais a contar las compañeras y los compañeros del grupo de teatro y los compañeros del grupo de trabajo de psicólogos veteranos de Madrid es bastante más interesante que lo que yo os podría contar sobre este tema. Solamente quiero agradecer a todos vosotros que habéis venido a compartir este rato con nosotros y sobre todo a todas las personas que habéis estado implicadas en el desarrollo de forma genérica de toda una estrategia de buen trato hacia las personas mayores, que lo hacéis en vuestros trabajos cotidianos, en el desarrollo del grupo y también en vuestras propuestas de formación a otros profesionales para que se vaya incorporando una forma de buen hacer y de buen hacer profesional desde el ámbito de la psicología en el mejor desarrollo de nuestra profesión y en el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas. Las guías que se presentan en este caso, acompañadas también de los cuentos, forman parte de un proyecto que desde el colegio hemos apoyado e impulsado con mucha ilusión, porque nos parecía que era una buena propuesta para poder difundir este tipo de intervención. Poco más, cederos la palabra y agradeceros nuevamente a todos y todas el estar por aquí esta mañana. Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, pues me gustaría, antes de que empecemos a hablar del proyecto en sí, me gustaría señalar que para todos los miembros del grupo de trabajo, que hemos denominado promoción del buen trato hacia las personas mayores, para nosotros hoy es un día especial, es un día importante y es un día también de celebración y es un placer poderlo compartir pues, con todos ustedes. El Colegio Oficial de Psicólogos, como decía Chusa, ha apostado por nosotros y por esta iniciativa. Nuevamente, porque es el segundo año en el que hacemos la continuación de los cuentos. Y bueno, nuevamente lo que queríamos es seguir dando respuesta a esa demanda que hay en la sociedad y en los profesionales hoy en día, que tiene que ver con la necesidad de la promoción del buen trato hacia las personas mayores. El grupo al final surge pues de la inquietud de algunos profesionales que nos dedicamos a esto, a la psicología y relacionados con el trabajo con mayores, y que nos sentimos muy comprometidos con la idea no solamente de la prevención de los malos tratos hacia las personas mayores, sino sobre todo hacia el desarrollo de esas buenas prácticas, ¿no? De esa promoción del buen trato, en todos los ámbitos además en los que puede ocurrir, bien sea sociedad, bien sea instituciones, bien sea familia. Es verdad que somos un grupo de reciente formación, apenas llevamos 2 años y pues poco a poco además se han ido sumando más psicólogos y psicólogas de diferentes áreas también, no todos relacionados con el envejecimiento, pero que pues todos tenemos este objetivo en común. El primer año hicimos los cuentos y este segundo año pues pensamos que teníamos que darle una mayor importancia, ¿no? a esto de la sensibilización, la formación y la concienciación con respecto a los malos tratos. De ahí surgen las guías que nosotros esperamos que tengan al menos tan buena acogida como lo tuvieron los cuentos el año pasado. Nosotras personalmente nos sentimos muy orgullosas del trabajo, muy satisfechas, y sí que nos gustaría expresar el agradecimiento a aquellos que lo han hecho posible. Al colegio de nuevo por creer en nosotros, por confiar en el grupo y por seguirnos apoyando. A todos los compañeros del grupo de trabajo, porque han dedicado esfuerzo, trabajo, han sacado tiempo de donde no lo había y lo han hecho de forma totalmente desinteresada. Con lo cual yo creo que el proyecto en sí tiene un poquito de cada uno de nosotros. Y a ustedes también todos tenemos las agendas hasta arriba, con lo cual el que puedan, ¿no? venir a compartir con nosotros un ratito, pues la verdad es que es de agradecer. Muchas gracias. Damos paso a Cristina. ¿Damos paso a Cristina? Venga. Me quedo aquí con ella.
Cristina Velasco es uno de los miembros del grupo de trabajo y bueno, pues nos va a describir un poquito, pues en más detalle, el proyecto inicial con el que empezamos a trabajar, que son los cuentos para la promoción del buen trato a personas mayores. Cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Yo también agradezco pues la presencia pues de todos ustedes y también en especial de las coordinadoras también del grupo por haberme invitado a contaros el proyecto de los cuentos, que fue con el que iniciamos pues este recorrido, ¿no? Y esto es lo que ha llevado al final a las guías, que es lo que hoy presentamos. Pero antes sí que es bueno, yo creo que ponernos un poco en el contexto, porque los cuentos surgieron en el primer año que formamos el grupo, y como continuidad de esos cuentos se han generado las guías, ¿vale? Ahora voy a explicar un poquito en qué consistían y cómo surgió también pues esta iniciativa y por qué decidimos crear unos cuentos y cómo pensábamos que eso iba a ayudar a promover el buen trato de las personas mayores. ¿Qué pensáis? ¿Que es más fácil detectar el maltrato en la imagen que vemos en la izquierda o en la imagen que vemos en la derecha? En la izquierda, ¿no? Vale. Bueno. Entonces, de esto surge la importancia de la detección, y de una detección que no sea solo del maltrato como más, por así decirlo, más el que más se ve, ¿no? El más superficial, o el que podría ser con daños físicos objetivos, sino un maltrato que puede ir un poco más allá, que puede ser más sutil, más superficial, pero que en el fondo a las personas pues también les hace daño, ¿vale? En relación a esto pues podrían surgir términos como enfermedad, fragilidad, dependencia, aislamiento, soledad. Pues todo eso podría ser formar parte a veces de que no sería un buen trato a las personas mayores, ¿no? Podría ser formar parte del envejecimiento normal, o hay algo más ahí, ¿no? Ahí también entrarían pues, por ejemplo, los estereotipos, ¿no? Pues qué consideramos de cómo se mueven las personas mayores, cómo actúan las personas mayores. Entonces, debajo de esos estereotipos también han estado parte de la realización de estos cuentos, ¿no? De cómo, por ejemplo, el que hicimos sobre todo centrado en la sociedad, muchas veces tenía que ver con manifestar, o con exponer a modo cuento situaciones que se suelen dar en nuestra sociedad, que son muchas veces frutos de esos estereotipos, ¿vale? Se podría decir que para entender pues el maltrato a las personas mayores, o el no haber un buen trato, pues habría muchos factores, de los cuales tampoco voy a entrar en detalle, ¿no? Pero podría haber factores individuales, interpersonales, de relaciones entre unos y otros, del contexto social y también a nivel sociocultural. Por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno complejo y que es multifactorial, es decir, que muchas veces pues no va a venir una situación de maltrato desencadenada por algo, ha sucedido esto y de repente el resultado final es un maltrato hacia una persona, un golpe, un insulto, sino que va a ser multifactorial y va a haber muchos factores que van a entrar en juego. Por eso no es un fenómeno fácil de estudiar. En relación a este tema de las buenas y malas prácticas, también junto con el grupo de trabajo del COP y también en el grupo de trabajo que tenemos en la universidad, pues sobre todo nos estamos dando cuenta de que hay otros niveles de maltrato, como he dicho, que podrían ser un poquito más sutiles, es decir, no se ven tan fácilmente, pero podrían estar ahí. Entre ellos podría ser, por ejemplo, la despersonalización, que sería proporcionar servicios de acuerdo a unos criterios generales que desatienden pues, las necesidades específicas que podría tener una persona, particulares. Luego podría estar otra de las características podría ser la deshumanización, otro de los rasgos, que sería ignorar a la persona mayor, pues por ejemplo sin considerar que tiene intimidad, sin considerar que tiene capacidad para asumir ciertas responsabilidades. Un tercer modo podría ser la victimización, que esta sí que compondría de los ataques sobre todo a la integridad física y moral de las personas mayores, pues también mediante amenazas, agresiones, robo, chantaje. Esta podría ser una de las que se vería más claramente. Y por último podríamos estar hablando de la infantilización, la cual también hay algunas muestras en los cuentos que ahora voy a contar muy brevemente, pues eso, de tratar a veces a las personas mayores como si fueran niños, ¿vale? Pues por parte de la sociedad, por parte de la familia o por parte del personal que también trabaja en las instituciones.
Dentro de estos factores, pues como he dicho antes, podrían ser factores dentro de la persona mayor, factores de los responsables de esos malos tratos, pues personas que, por ejemplo, se dedican al cuidado de las personas mayores o al trabajar con personas mayores y no tienen vocación, ¿no? O no están motivadas o sienten carga. Bueno, en la bibliografía hay bastantes factores estudiados en relación a esto. Luego, los factores que tienen que ver con la estructura, pues es decir, por ejemplo, si estamos hablando de una institución, pues cómo esa institución también maneja sus recursos humanos, cuánto es la rotación que tienen, si es muy alta, pues eso no facilita de alguna manera el vínculo, no facilita de alguna manera el buen trato a la persona mayor, y también pues sobre todo cuánto de rígida sea esa institución, pues a veces también con los horarios o con la vestimenta, con muchas cosas que son muy importantes para las personas, ¿no? Para todos. Y por último, los factores socioculturales, pues también dentro de lo que se incluiría sobre todo el tema de los estereotipos, también qué valoración social tienen las personas mayores, ¿no? y qué cultura hay en relación a cómo también ponemos en valor las personas mayores. Y de todo esto pues hemos querido en los cuentos pues de alguna manera reflejarlo, ¿vale? Y ahora voy a contar un poquito en qué consistieron los 3 cuentos. Pues decidimos hacer 3 cuentos en 3 ámbitos, ¿vale? Como también son las guías que luego explicarán. Sociedad, instituciones y familia, ¿vale? Porque en los 3 ámbitos considerábamos que se podían promocionar de alguna manera el buen trato, sabiendo que había circunstancias que no eran del todo un buen trato. Decidimos hacerlo a través de una protagonista que se llama Amparo, ¿vale? Elegimos ese nombre también por el doble sentido que tenía la palabra amparo, y doble sentido no, sino que también el nombre de Amparo viene de la Virgen de los Desamparados, ¿no? De desamparo, ¿vale? Entonces, como también era una palabra que daba también cierto juego a las 2 versiones que se hicieron del cuento, ¿vale? Porque se trataba de hacer una versión en la que se manifiestan situaciones de maltrato, es decir, en la familia, en la sociedad y en las instituciones, y una versión del buen trato, es decir, cómo esa situación se podría transformar y hacer pues como un buen trato. La misma situación se podría tener esos 2 puntos de vista. Esto lo quisimos hacer con reflexiones de la vida cotidiana, es decir, pues para que todos lo pudiéramos entender, para que llegase al mayor número de personas posible. También de un modo, yo creo que sobre todo sencillo, para fomentar la empatía, y sobre todo para que también todos caigamos en la cuenta de que a veces hemos podido estar en alguna de esas situaciones y haber podido ser incluso los causantes de no un cierto buen trato a las personas mayores, ¿vale? Se trató de hacer del modo más sencillo posible, también para no generar culpa, es decir, porque son situaciones en las que, por ejemplo, en el tema de la familia, pues a ver, todos tenemos, yo por lo menos, pues todos tenemos abuelos, tenemos padres, tenemos situaciones en nuestra propia familia que nos pueden hacernos identificar, y que si lo hemos hecho, pues también cómo saber hacerlo bien, pero sin culpabilizar, ¿vale? Porque a veces pues no somos del todo conscientes, ¿vale? Y también pues para proveer herramientas y para saber cómo hacerlo mejor, y eso también transmitirlo a la sociedad, porque es importante. A continuación voy a explicar algunos de los ejemplos que podrían encajar con alguna de las situaciones de maltrato más sutil, que es las que hemos estado viendo antes. Por ejemplo, un ejemplo que aparece en los cuentos, ¿vale?, del tema de despersonalización, es cómo a la persona mayor se la invita en la toma de decisiones o no se la invita, ¿vale? Por ejemplo, podría ser, esto sería en las instituciones, ¿vale? Por ejemplo, la auxiliar, la persona que la viste, dice: esto es para otro día, Amparo, que ya te he elegido la ropa y voy con prisa, ¿vale? Pues esa sería una situación de maltrato, es decir, de cómo esa persona no puede participar en la toma de decisión ese día en concreto sobre lo que se quiere poner ese día o quizá nunca, ¿vale? En cambio, una situación de buen trato podría ser: las auxiliares le preguntan a Amparo qué le gustaría ponerse, pues de un modo tranquilo, calmado, y empezando el día pues preguntándole a la persona mayor, y que pueda decidir, como todos nosotros decidimos cada mañana qué nos ponemos, ¿vale? Nadie decide por nosotros qué ropa nos ponemos. En relación a la deshumanización, ¿vale?, sobre todo el tema de cuidar la intimidad, la dignidad, porque las personas mayores no dejan de perder ni la intimidad ni la dignidad, como la tenemos cada uno de nosotros,
podría ser esta situación. En el cuarto de baño, 2 auxiliares charlan entre ellas. Es verdad que los cuentos también los acompañamos con unas viñetas, que no lo he dicho, y que también ayudan bastante pues, a ponerse en situación sobre las circunstancias. En cambio, entre otro auxiliar, la puerta está abierta, ¿vale? En cambio, lo contrario podría ser: Ana le presenta a su compañera Teresa, ambas le preguntan a Amparo cómo se encuentra y con tranquilidad le explican cómo suelen realizar el aseo y si ella quiere colaborar, ¿vale? Y además esto se realizaría con la puerta cerrada, es decir, las 2 auxiliares podrían entrar dentro, cerrar la puerta y de ahí dialogar también con la persona que van a trabajar, ¿vale? Porque al final eso respetaría también su intimidad. En relación, por ejemplo, a los estereotipos, este sería un ejemplo sacado del cuento de Sociedad. Por ejemplo, le dice: buenos días, esto sería un panadero que le dice a Amparo: buenos días, un pan sin sal. Y dice Amparo: póngame 3 rosquillas. A su edad es mejor cuidarse, ¿quiere llevarse estas galletitas sin azúcar? Y le dice Amparo: no, gracias. Y le dice el panadero: son muy buenas para la gente mayor, ¿vale? O sea, de alguna manera también como aconsejando, guiando, o sea, diciéndole: bueno, no te conviene llevarte las rosquillas, sino las galletitas sin azúcar, porque todas las personas mayores no pueden tomar azúcar, ¿no? Entonces también como a veces esto sucede. Un modo distinto de poder hacer esto, de poder llegar a la panadería y que el panadero ofrezca esto mismo de un modo distinto, podría ser: buenos días, dígame, le pregunta el dependiente, ¿no? Sin condicionar o sin decir un pan sin sal, ¿no? Como que ya parece que siempre viene a por eso. Dice Amparo: ¿me pone un pan sin sal, por favor, y 3 rosquillas? Y le pregunta el panadero: ¿quiere algo más? ¿Quiere llevarse galletas sin azúcar? No, gracias, no me gusta, no se ofendan, pero no me saben a nada. Eso dice Amparo. Y le dice el panadero: cuando quiera le invito a probar una. Bueno, pues es un modo también de ofrecérselo, ¿vale? Pero sin tampoco decir esa frase, pues eso, ¿no? Que a las personas mayores les conviene tomar cosas sin azúcar. Este diálogo además continúa con una sugerencia que hace el panadero sobre cómo Amparo debe salir de la tienda, porque hay como unos escalones. Entonces él le dice que tenga cuidado, pero no le dice que tenga cuidado porque las personas mayores se vayan a caer siempre, sino que le dice: tenga cuidado porque además se lo estoy diciendo a todos mis clientes, ¿no? Y yo mismo esta mañana también he tropezado. O sea, como no dando a entender que es porque es una persona mayor, sino porque a cualquiera nos puede pasar que podemos salir de un lugar y caernos si hay algo que no está en buen estado. Y por último veríamos algún ejemplo de infantilización, ¿vale? Pues por ejemplo, en el caso de una institución también, la directora, sin prestar atención a Amparo, le hace preguntas a la hija acerca de su madre y de los motivos del ingreso, ¿vale? Esto también pasa mucho cuando a veces las personas mayores van a alguna institución, al médico, y a veces no se dirigen a ellas directamente, sino que hablan con el acompañante, que en este caso pusimos como ejemplo a su hija, ¿vale? El distinto podría ser, o como ejemplo de buen trato, podría ser: Carmen pregunta a Amparo acerca de cómo se encuentra, los motivos del ingreso, qué cosas le gusta hacer, cuáles son sus preferencias. La entrevista discurre en un tono cercano, cordial, en la que de vez en cuando interviene Mónica, su hija. Es decir, al final la protagonista, la persona que va a entrar a vivir allí, va a ser Amparo, ¿vale? Con lo cual se le presta atención a ella. Palabras del tipo: vamos Amparito, que hoy tenemos mucho trabajo y nos tenemos que bañar. Nuestros mayores, nuestra Luisa, cariño, Lorcito. Todas esas palabras que son diminutivos y que tienen un tono también infantil, pues hay personas a las que no nos gusta y hay personas mayores a las que no les gusta. Con lo cual también eso es importante, que no porque sea una persona mayor directamente ya empleemos ese tipo de palabras, ¿vale? Amparo, el uso de usted, pues a lo mejor pues de primeras puedes empezar a usar el uso de usted, y luego hay otra cosa es que esa persona te diga: no, pues mira, llámame tú, o no es necesario, pero no hay por qué empezar a usar diminutivos. Y luego, por otro lado, pues, por ejemplo: a ver, Amparo, si no tienes hambre, para la carne tampoco la tendrás para las natillas. Tu familia va a sufrir mucho. También esa sensación a veces como de castigo, ¿no? De chantaje, pues que a veces también es propio el uso con los niños, ¿no? Sobre todo pues en un comedor o en situaciones así, o cuando estás en casa también con los niños. Mira qué guapa va mi chica, pues frases de ese tipo. En cambio, pues podría ser un diálogo más pues adecuado hacia una persona mayor o hacia cualquier persona adulta. Lo entiendo perfectamente, pues no se preocupe, pues que sus compañeras puedan compartir con usted también su experiencia al llegar aquí, ¿vale? Pues también como un diálogo más serio también, no serio, sino como más adulto, ¿vale? Entonces también eso es importante, porque es otro modo también de infantilizar a las personas mayores cuando no son niños, y es una forma de maltrato.
Y bueno, lo que hemos trabajado en la actualidad y en este último año, que es lo que va a presentar también nuestra compañera Alejandra, pues es en el tema de las guías didácticas, que sobre todo pues se ha tratado como de dar continuidad a estos cuentos y de poner como más, de generar más herramientas que puedan servir para aplicar aquello que también, gracias a los 3 cuentos con Amparo, pues fuimos poniendo como ejemplos de buenas y malas prácticas con las personas mayores. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Dejamos que pasen ahora Alejandra y... Vale. Bueno, no sabía que había que terminado, Cristina, perdonad. Perdonadme que me haya lentecido. Acababa, lo tenía aquí, os lo voy a leer. Me había gustado mucho una nota de Daniel Quintero, que escribe, un pedagogo que dice: el que escribe cuentos tiene la magia de crear y recrear el mundo. Nosotras el 15 de junio presentamos estas mismas guías, los cuentos sobre todo, con razón de ser el Día Internacional contra el Abuso y el Maltrato hacia las Personas Mayores. Y ese día vinieron un grupo de teatro de Tetuán, un grupo comunitario, y escenificaron los cuentos. Y nos pareció una oportunidad muy bonita, porque lo hicieron muy bien, de recrear el mundo. Por eso empezaba con esa cita. Consideramos que no solo escribir cuentos es importante, sino también contarlos. Y en este caso, escenificarlos. Nosotros hemos invitado a este grupo para que vengan, van a hacer una representación y ahora lo que estábamos haciendo era avisar al grupo de teatro y van a preparar un poco en este escenario un poco improvisado. La pena es que no sé si lo vais a poder ver bien. Lo que vamos a intentar es que lo oigáis bien, que van a escenificar estos cuentos que ha presentado Cristina, para que os hagáis un poquito una idea, porque no es igual leerlos que verlos. Veréis que es un éxito. Bueno, yo no me hallo mucho con estos aparatos porque los actores tendemos a proyectar la voz. Agradecerles la invitación. Van a ver al grupo del Teatro Comunitario del Tetuán, Teatro de Vecinos y de Vecinas, teatralizar uno de los cuentos que forman parte de este trabajo que habéis hecho en el Colegio Oficial de Psicólogos sobre el buen trato y el maltrato a los mayores. Como grupo amateur, de mucho amor a lo que hacen, pero no profesionalizados en la actividad teatral, puede haber errores que ustedes comprenderán. Vamos a mostrar este cuento en sus dos perspectivas. Ya lo dirá la narradora de esta escenificación y luego si hay necesidad de comentar algo lo hacemos. Sobre todo el pase de lo que es una narración, de lo que es un cuento, de lo que es un género determinado, a otro género como es el teatral, ¿no? Que requiere a veces ciertas adaptaciones. Nada más, los dejo con las vecinas actrices. Hola. El Teatro Comunitario de Tetuán, Teatro de Vecinas y Vecinos, va a representarles una lectura dramatizada sobre una situación cotidiana en la que podremos ver un ejemplo del trato a nuestros mayores. Estamos en la sala de espera de un centro de salud de Tetuán,
Mónica, mujer de unos 45 años, espera impaciente. ¿A quién espera? A su madre, Amparo, que tiene ahora con el médico. Finalmente llega Amparo. Es una señora de 70 años aproximadamente. Se mueve con dificultad. Está un poco acalorada. Se acerca a su hija como con miedo. Le entrega los análisis en un sobre. Hola, Mónica. Mamá, mira qué horas. ¿Por qué no es que llegas tan tarde? Con todo lo que tengo que hacer. Disculpa, hija. Es que me he levantado un poco cansada y he tenido que parar un par de veces en el camino. Te dije que cogieras un taxi, que ya no estás para estas caminatas. Pero es que siempre he venido andando. Si es que eres una cabezota, no te dejas ayudar. Si hicieras lo que yo te digo... Es que... Si hicieras lo que yo te digo, no estarías tan asfixiada. Ay, hija, con lo mal que me encuentro y encima vas y me dices estas cosas. No, si encima te enfadarás conmigo. Yo que he dejado mi casa para venir a acompañarte. Sí lo sé, pero... Con todo lo que tengo que hacer. Sí lo sé, pero... Y así me lo agradeces. Sí lo sé. Amparo Rodríguez Revuelta, aquí, pase. Antonia Cero Pérez, después de la señora. Sagrario, luego usted. Buenos días, Amparo, ¿cómo se encuentra? Tirando, doctora. Doctor, no le haga caso que hoy estamos de morros. No tiene nada. ¿Qué se siente exactamente, Amparo? Pues no sé, estoy como cansada, las piernas un poco pesadas. No es nada exagerado, pero sí, un poco cansada. Esto se puede explicar en parte por los resultados de los análisis. Tiene un poco de anemia. ¿Qué tal come? Doctor, yo... No come nada, doctora. Yo la vi muy desganada y ha perdido peso. ¿Es cierto eso, Amparo? Bueno, sí, estoy algo desganada y bueno, por la ropa me noto que he perdido un poquito de peso. Pero si ya se lo digo yo, doctora, que no come nada, pero nada de nada. Sí. Mónica, entiendo tu preocupación, pero me gustaría que fuera tu madre la que me comentara. Como le decía, doctora, estoy... Doctor, no es la misma desde... Podemos hacer una cosa, Amparo. ¿Qué le parece si le mando unas vitaminas para estimular el apetito? Gracias, doctor. Que se tome una por las mañanas en el desayuno. Muy bien. De todas formas, no es la misma desde que falta mi padre. Y no lo entiendo, si lo tiene todo. De todas formas, si no estoy yo encima, no se las va a tomar. Bueno, Amparo, ¿camina o hace algún ejercicio? La glucosa sigue un poco elevadilla. ¿Sí? Claro, porque se hincha rosquillas. Y mira que se lo tengo dicho, que no puedes comerlas, pero el día menos pensado nos pega un buen susto. Y a ver entonces. Sí, doctora, voy a la piscina un par de días. Y además intento caminar todos los días un poquito. Bueno, sí, a todo lo llamamos a hacer ejercicio. De acuerdo, de todas formas voy a enviarla al especialista para que valore estas alteraciones. ¿Le parece, Amparo? Si usted lo dice, doctora. Vale. Gracias, doctora. Es lo que yo digo, lo mejor es que le hagan todas las pruebas. No queremos disgusto. Mamá. Sí, adiós, doctora, Buenos gracias. días. Mónica y Amparo salen a la calle. No hablan. Mónica advierte a su madre antes de cruzar la calle. Mamá, cuidado con el bordillo, a ver si te vas a caer. ¿Se puede saber por qué no quieres llevar el bastón que te regalé en Navidad? Ay, no necesito un bastón, Mónica, todavía me valgo sola. Qué arisca te estás volviendo. Ay, se me ha echado la hora encima. ¿Te importa volver a casa sola? ¿Puedes? Sí, no te preocupes. Anda, vete, hija. ¿No te importa? No, no me importa. Que no. Mónica, dale un beso a los niños, que hace mucho que no les veo. Ay, mamá, siempre igual, ya sabes cómo son los chicos. Ahora veremos la misma situación, pero desde otro punto de vista. Nuevamente estamos en la sala de espera de un centro de salud de Tetuán. Mónica, una mujer de unos 45 años, espera con cierta preocupación. Su madre Amparo, que tiene hora con el médico, aún no ha llegado. Finalmente llega Amparo. Como dijimos, es una señora de 70 años aproximadamente.
Se mueve con dificultad. Llega un poco acalorada. Le entrega los análisis en un sobre y le cuenta a su hija con naturalidad por qué se ha retrasado. Hola, Mónica. Hola, mamá. ¿Cómo estás hoy? Bien, hija, aunque no creas, un poquito cansada. Es verdad, te noto más cansada. ¿Has hecho algún esfuerzo? No, que va, si solamente me levanté y me vestí para venir aquí. Pero he tenido que pararme en la escalera, ¿sabes? Ya veo. Si te parece, le puedes contar al médico, a ver qué te dice. No quiero preocuparle. Ay, mamá, siempre con tu humor. Está bien, que se preocupe. Mamá, antes que se me olvide, el sábado los chicos hacen una representación en el colegio, una obra de teatro. ¿Te apetecería venir a verla? ¿Están tan contentos? Uy, ¿quiénes? ¿Los mellizos? Me encantaría verles. A ver cómo me encuentro el sábado. Uy, para el sábado estarás ya bien. ¿Les hará una ilusión que vayas a verles? Ya lo sé, hija, y a mí pasar el día con ellos. Y con nosotros dos también, ¿no? Claro, Mónica. Mira, ahí está la doctora, vamos. Amparo Rodríguez Revuelta. Aquí. Antonia Cero Pérez. Pase después de la señora. Buenos días, Amparo. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, doctora. Tirando, aunque un poco cansada. ¿Qué sientes exactamente, Amparo? Pues me siento así como floja, las piernas un poco pesadas. Tampoco es algo exagerado, pero sí floja. Y además, mire, por la ropa noto que he perdido peso. ¿Y de ánimo cómo se encuentra? No soy la de antes, pero vamos, ¿me podría usted quitar 30 años de encima, doctora? Ay, si pudiera. ¿A qué edad le gustaría volver, Amparo? Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Ay, mamá, el humor no lo pierde por suerte, doctora. Eso está muy bien, así me gusta. Amparo, es muy importante que mantenga un buen humor. Dígame, ¿camina o hace algún ejercicio? La glucosa sigue un poco elevadilla. Sí, voy un par de días a la semana a la piscina y además intento caminar todos los días un poquito. Siga así entonces. ¿Qué le parece si le mando unas vitaminas para estimular el apetito? Tome una por la mañana con el desayuno. ¿Se va a acordar? Aquí se lo apunto. Me acordaré, doctora. Y además, si no, mi hija me lo va a recordar. Tengo una familia que está pendiente de esta vieja. Son de oro todos. Mamá, viejos son los trapos. Aquí y aquí está la juventud. Amparo, voy a enviarle al especialista para que valore esas alteraciones. Pero no se preocupe, nada fuera de lo normal. A los 17 años no va a volver, pero vamos a intentar que se mantenga muy bien sin este cansancio. La veo en un mes, ¿le parece? Muy bien, doctora. ¿Me olvido de algo, hija? No. Gracias, doctora. Adiós, doctora, gracias. Adiós. Mónica y Amparo salen a la calle. No hablan. Mónica advierte a su madre antes de cruzar la calle. Cuidado con el bordillo, mamá. Mamá, ¿te ayudaría si usaras ese bastón que te regalé por Navidad? ¿Bastón? Si no necesito bastón, todavía me valgo sola. Como precaución, ¿sabes? Mónica, el bastón es para viejos. Eres de lo que no hay. Te acompaño a casa. Pero si tienes que ir a buscar a los mellizos, anda, que yo voy dando un paseo tranquilamente. ¿No te importa? No, que no me importa. Anda, vete. Te compro una medicación y luego te la llevo. Dame la receta. Que no, hija, que no, que ya la compro yo. Vete tranquila. Diles a los chicos que el sábado iré a verles. Qué bien, se pondrán contentos. Luego te llamo. Adiós, hija. Ahora está en nosotros tomar conciencia cómo tratamos a nuestros mayores de acuerdo a estos ejemplos que os hemos escenificado con sencillez. No se trata de condenar a nadie, sino de reflexionar y quizás también recordar otras situaciones en las que nosotros u otros podríamos haber actuado de manera mejor con ellos. Para pensar. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos, a las actrices, al director, a la coordinadora. Al final, bueno, pues este es el aperitivo para los cuentos, pero yo creo que una vez que empecéis a leerlo recordaréis perfectamente a Amparo, a su hija, al médico y bueno, era, como ha dicho, no es momento de juzgar a nadie, pero sí de concienciar. Y bueno, con el grupo de teatro lo hemos visto. Ahora vamos a presentar la segunda parte del proyecto y son las guías prácticas. Las va a presentar Esther, pero bueno, os voy a presentar un poco. Las guías de esta jornada, faltan los letreros, ahora te lo pongo. Las guías de esta jornada surgen de la necesidad de orientar a las personas que hacen uso de ellas, los profesionales, a gente que trabaja en teatro, que nos han dicho que lo utilizan, personas que trabajan en centros de día, centros de mayores, incluso las familias. Yo lo llego a utilizar en la guardería de mi hija. Bueno, es una manera de que los cuentos se utilicen, pero ya de una manera más estandarizada, más guiada. Valga la redundancia. Las guías nacen de la literatura científica, que analizamos cómo hacer uso de este material, se trabajan los estereotipos, los prejuicios de las personas mayores. También nacen de las experiencias de los profesionales que integran el grupo de Buen Trato y del feedback que fuimos recibiendo conforme la gente nos iba contando las experiencias de estos cuentos, del uso de estos cuentos. Los profesionales del grupo de trabajo han nutrido las guías con sus experiencias, con la práctica profesional y con el compromiso de una realidad en la que el interés por el buen trato hacia las personas mayores es el principio del respeto por los derechos de las personas mayores y su dignidad. Las guías se basan en un modelo de intervención basado en la conciencia, en el darse cuenta de los estereotipos y prejuicios, como ya os he dicho, hacia las personas mayores arraigados en nuestra sociedad y en estrategias para enfrentarse a situaciones en las que aparezcan los malos tratos y la propuesta de alternativas de actuación para proveer el buen trato hacia las personas mayores. Están adaptadas a las particularidades de cada cuento y las explicaciones que se aportan en las actividades orientan y permiten la reflexión de dichas actividades. Queremos disponer de una herramienta de trabajo para el uso de los cuentos que se elaboraron sobre el buen y maltrato, promover acciones e instrumentos para aportar información, recursos y respuesta a los mayores, visibilizar que existen situaciones de malos tratos que están normalizadas en la sociedad actual para empezar a realizar el cambio, establecer pautas metodológicas homogéneas del uso de los cuentos, abrir una puerta a seguir usando los cuentos y que sean una herramienta a favor de los buenos tratos y recordar cuáles son algunos de los derechos, si no todos los derechos de las personas mayores que debemos recordar y aplicar a diario. Bueno, después de este párrafo que os he leído, os doy paso a Esther, que os va a contar un poco el uso de las guías, os va a hacer algunas de las actividades para que os podáis hacer una idea y luego podáis ponerlas en práctica. Gracias, Esther. Gracias, Alejandra. ¿Está encendido? Sí. Está. Hola. Antes que nada, agradecer al grupo de teatro que se han ido. Ahora supongo que los veremos para agradecerles en persona que la escenificación que han hecho, que ha sido muy buena, ¿no? De darnos ese ejemplo práctico de lo que podemos ver en los cuentos, ¿no? De esas realidades, de tratar bien a las personas y tratarlas con un trato pues menos digno, ¿no? Un poco más menos adaptado como deberíamos tratar a todos y como nos gustaría que nos trataran. Os voy a poner algunos de los ejemplos que tenemos en las guías. Para hacerlo aquí un poco práctico, me gustaría que participarais. Yo tengo aquí un micrófono, ya luego vemos cómo lo hacemos para que podáis participar todos. Y bueno, me gustaría que pudierais participar. Bueno, el primer ejercicio que me gustaría hacer con todos ustedes se llama Ponte en su piel. Me gustaría que reflexionáramos un poco sobre cómo sentiríais si estuvieran en el papel de la señora de Amparo, se me dio el nombre, perdón, de Amparo en esta parte del cuento que hemos visto. ¿Cómo sentiríais si fuerais al médico en la primera parte y no os dejaran hablar, no os creyeran que vosotros sois capaces de cuidar de vuestra propia salud? ¿Qué sentiríais? Me gustaría que alguien levantara la mano y participara un poco. Inútil, ¿no? Inútil por no poder expresarlo. ¿Alguien más?
se me ha pasado el arroz, no soy el que era, ¿quién la viste? Que no vea a mi hija, hay que ver. En fin, es la vida. Claro, un poco como ceder ese sitio, ¿no? A sentir que ya no somos... Derrotismo, por cómo te tratan, cómo te miran, cómo te hablan. Claro. Como ya no cuentas para aportar con un sueldo, con un tal, ya eres un personaje secundario. Y pica. Puede doler. Puede doler, pero pica. Sí, porque aún se pueden tomar decisiones, ¿no? Por lo menos sobre su propio cuerpo. Amparo podía decir, pues yo estoy comiendo bien o no tomo tantas rosquillas como mi hija dice. Pasar a un segundo plano es... Por supuesto. Bueno, más adelante comentaré alguna cosa más. Muy bien. ¿Alguien más que quiera allí? Espere, que tenemos el micrófono. Gracias, Alejandra. Yo creo que me sentiría absolutamente indigna, ¿no? O sea, como una niña mala, que la tratan mal y que además le asignan ese rol de que no es creíble nada de lo que dice, de que no se cuida, de que no hace caso, así, o sea, y absolutamente sola parece que está esta mujer, ¿no? Porque no ve a los nietos, la relación que tiene con la hija es nefasta, sobre todo por parte de la hija, o sea, fatal. Fatal. Yo he tenido la experiencia de mi madre de estar en una residencia y era así, les trataban como niños adultos, como si fueran tontos. De hecho, yo misma me he sentido así en un viaje que he ido para mayores de 60 años, donde te dicen o sea, como si fuéramos tontos todos, así. Ahora van ustedes y dejan las maletas y porque no está todavía las habitaciones, entonces van ustedes a dar una vuelta y cuando vuelvan entran directamente al comedor y cuando salgan del comedor ya suben ustedes a las habitaciones. Un trato infantil, Me ¿no? rebelé, ¿no? Pero es así, absolutamente así. O sea, en los viajes que hacen tanto el IMSERSE como los mayores de 60 años es vergonzoso y además somos personas que todavía no estamos ahí. O sea, la mayoría personas jubiladas y prejubiladas, que hay mucha gente prejubilada, como es mi caso. O sea, que estamos entre los 60 y los 70. Pues así, absolutamente. Como si fuéramos totalmente estúpidos. Entonces, sí, es una situación espantosa. De cómo se trata a las personas mayores. Muchas gracias por compartir esto, que me parece bastante importante, ¿no? El sentirse menospreciado simplemente por tener una edad y ese trato, pues, es una cosa. Sí. Intentan manipularte. Lo que pasa es que si tienes todavía un poco de dignidad y un poco de cordura, pues te defiendes, ¿no? Pero es tremenda. O sea, esta experiencia que os cuento es de este mismo año, en 2 viajes que he ido, que nunca había ido yo a estos viajes. Es así, como si fuéramos totalmente tontos. Pues muy bien hecho. Felicidades por defenderse y luchar por esos derechos que están allí, que no se pierden. ¿Alguien más que quiera decir cómo se sentiría en la situación de Amparo? Ya estamos, ¿no? Bueno, pues hay que reflexionar un poco en qué parte del cuento nos gustaría estar. Supongo que a todos nos gustaría estar en la segunda parte del cuento, que nos traten bien, que sentirnos acompañados, sentirnos escuchados. Y si nos encontramos en la primera parte del cuento, pues saber reaccionar de una forma correcta, ¿no? Como ha compartido aquí, luchando por vuestros derechos y no sentiros simplemente avasallados y dejaros llevar, ¿no? Un poco. Bueno, ahora me gustaría pasar a otra actividad. Estas son algunas de las creencias que hay sobre las personas mayores. Me gustaría que si tenéis algún papelito donde anotar, hacer una línea, un punto, o simplemente contando con los dedos, que fuerais pensando, las voy a leer. No sé si se ven bien desde atrás con la luz, pero bueno, os voy leyendo. ¿Cómo sentiríais si... ¿cuáles de estas creencias se adaptan o no a las personas mayores? ¿Vale? O sea, si creéis que son verdaderas, pues vais contando un punto con los dedos o con un papel y vemos al final cómo salimos, ¿no? La primera. Todas las personas mayores son muy parecidas. Están deprimidas.
La mayoría tienen algún grado de deterioro cognitivo. Están socialmente aisladas. Se vuelven difíciles de tratar y son, con el paso de los años, más rígidas. Raramente se enfrentan a los declives inevitables asociados con el envejecimiento. Están enfermas, son frágiles y dependen de otras personas. ¿Habéis encontrado que creéis en alguna de estas frases, alguna de estas creencias se adaptan a la realidad de las personas mayores? ¿Cuáles de ellas? Yo creo que la mayoría. La mayoría. La mayoría de ellas son creencias que hay acerca de los mayores. Ahí está todo lo que se deriva, ¿no? Ujú. Las creencias te llevan a actuar de una manera, a tener una conducta respecto a ella. No, Sí. sí. Gracias. La falta de... Sí, está. Que digo que por ejemplo, si dices son todas muy parecidas, esa creencia, son todas muy parecidas, pues ya ahí va implícito el que no tratas a la persona individualmente, no crees en no te abres a ver sus necesidades y su manera de pensar, su manera de querer, su manera de tomar decisiones por sí misma, etcétera, etcétera. Están deprimidas, estás ya dándoles el criterio de enfermedad, o sea, que están todos. La mayoría tienen algún grado de deterioro cognitivo. Es otra creencia bastante generalizada. Y claro, como tienen, pues entonces, ¿para qué vamos a escucharlas? Si no sabe lo que dicen, si realmente lo que dicen es poco interesante, ¿no? Sí. Están socialmente aisladas. Y no, bueno, pues sí, es una realidad que existe, pero no tenerla como una creencia generalizada. Y bueno, pues todos son difíciles de tratar. Realmente todas estas creencias, vuelvo a decir, nos llevan a una conducta con los mayores que es la falta de personalizar en ellas, o sea, la falta de individualizar en ellas, el tratarlas como un número, como, o sea, con un criterio infantil, con un criterio de enfermas, necesitan que tomemos decisiones por ellas, etcétera, etcétera. Yo las apunto, creo que son creencias bastante generalizadas, no solamente en la sociedad, sino en la familia y en la institución. Sí. Con excepciones, por supuesto, pero bastante generalizadas. Muchas gracias por la puntualización. Bueno, me gustaría decir, estos son creencias, son estereotipos negativos que hay sobre las personas mayores. Y me gustaría que reflexionarais si habéis contado por lo menos alguna de ellas como cierta, ¿no? Porque quizás en ese punto es en el que hay que trabajar. Puede ser que a lo mejor algunos de nosotros, con toda nuestra buena intención, pensemos que la mayoría están socialmente aisladas, pero si nos ponemos a reflexionar vemos que no es así. Hay algunas personas mayores que realmente sufren un aislamiento, pero hay otras que son la maravilla de la huerta, ¿no? que tienen muchísimas relaciones, que interactúan con mucha gente, que tienen amigos, parejas y que, bueno, que no son realidades, son simplemente estereotipos con los que hay que luchar. Esto lo sacamos de una comunicación del IMSERSO, de los principales estereotipos que podemos encontrar. Os voy a contar un poco del proceso de creación animada de Amparo. Estas son las distintas amparos que hemos tenido. La primera amparo, pues es la primera que se muestra aquí, del lado derecho, con su traje típico negro de luto, su pelo canoso y recogido con el moñito que tienen aquí las tatarabuelas de ahora, y con su bastón, ¿no? Claro, sus medias, su bastón, todo muy antiguo. Nos parecía que era lo contrario de lo que queríamos mostrar, ¿no? Era demasiado estereotipada, era demasiado una imagen no real. No se ve, o sea, hay personas que, claro, se pueden vestir así, pero no es la realidad que vemos todos los días. La segunda amparo, la que está a la izquierda del todo, pues ya por lo menos se le ve sonreír un poco, ¿no? Sigue con esa falda de luto, con la ropa demasiado cubierta, ¿no? Para no mostrar nada, el pelo blanco y con gafas. Pero bueno, por lo menos ya no sonreía. Después avanzamos al amparo que tiene la camiseta color rosa y bueno,
es un amparo un poco más real, pero sigue pareciéndonos un poco con estereotipos, ¿no? Sigue necesitando unas gafas por ser mayor, porque todas las personas mayores tienen que llevar gafas. Ya por lo menos el pelo ya lo tiene del color que lo tenía ella antes, de joven. Entonces, por lo menos es un avance. Y ya lleva pues alguna joya, ¿no? Accesorios. Sigue llevando el bastón. Y por último tenemos nuestra heroína, que es el Amparo actual, que es el Amparo que tiene un recuadro verde en las manos. Y bueno, es una persona que efectivamente refleja a una persona mayor, pero va vestida con ropa actual, con ropa de moda, casual, lleva su joyería y sonríe. Y no hace falta que lleve bastón y gafas para que se comprenda que es una persona de edad. Entonces, un poco el proceso, ¿no? Para que os hagáis una idea de que hasta dentro de nosotros mismos teníamos ese concepto. Bueno, este es nuestro Amparo. Y voy a pasar a comentar un poco, ya por último, las nuevas campañas de moda que ya están incluyendo a personas mayores. Campañas que nos parecen estupendas, porque antes eran simplemente chicas de 15 años, las de 20 ya estaban un poco pasadas, y parecía que hasta ahí se acababa la vida, ¿no? Pues ahora Mango lanza esta campaña estupenda con esa mujer guapísima que podéis ver. Y lleva una ropa que podría llevar la chica de 15 años, o sea que... También es verdad, también es un estereotipo, también nos piden ser delgadas. Vamos avanzando poco a poco, en algún momento llegaremos a la mujer real. Nos faltan unos años todavía. Aquí tenemos a esta mujer que no sé muy bien cómo pronunciar su nombre. Ella en Instagram es Mayemusk, si alguien lo sabe que me corrija. Y bueno, ella tiene 69 años y ahora es una de las chicas CoverGirl que anuncian maquillaje y está pues con unas modelos ahora de Victoria's Secret. O sea que para que les hagáis una idea que ya poco a poco se va abriendo ese espacio, ¿no? En su cuenta también tiene una portada que hizo para Vogue, que está guapísima ella. Eso sí, se lleva el pelo blanco en las modelos de más edad. Tenemos a mí también a los caballeros, para que no nos digáis que os tenemos un poco abandonados. Pues también están estos pedazos de modelos, que ya me diréis. Os voy a decir las edades. Pierce Brosnan, el primero, el 007, tiene 64 años, y lo bien que se ve. Después tenemos a Richard Gere, de 68 años, que con su pelito blanco, pues también está muy, muy atractivo. Y por último tenemos a... No sé si es un nombre real, es un nombre de Instagram. Se llama Dunfield, creo que es Philippe, porque es francés, y tiene 60 años. Esto es una persona que, en principio, por lo que pude investigar, no era modelo, pero se dejó la barba y a todo el mundo le encantó. Entonces ahora está trabajando de modelo a los 60 años. Y lo está petando. O sea que es una idea de que, bueno, poco a poco vamos avanzando. Pierce Brosnan, el primero, tiene... El último, perdón, tiene 60. Repite los tres. El primero, Pierce Brosnan, el 007, tiene 64 años. Richard Gere tiene 68 y Dunfield 60. Yo creo que son personas jóvenes. En los cuentos, si no recuerdo mal, Amparo tiene 81 años. Sí. Esa diferencia es abismal. Sí. Pero abismal. Entonces no podemos hablar al mismo nivel de estas personas sí. o de la modelo con Amparo de 81 años y todo el espectro de personas sí. de 80 años o más que tiene una infinidad de variedades en cuanto a su capacidad cognitiva y su capacidad física. Creo que hay que delimitar muy bien la frontera de los mayores sí. Y las distintas etapas que se dan. Sí, bueno, hay diferentes categorías. Y voy, de hecho, sí. A una excursión de jubilados, sí. pero tengo 68 años y hay personas de 85, somos incomparables. No porque yo sea de una forma, no, porque es que esa diferencia de edad pone unas barreras que son infranqueables para muchas personas. Entonces, ¿de qué mayores hablamos? Sí, tenemos... Está relacionado con el estereotipo de que todas las personas mayores son parecidas, que son iguales. Justamente la vejez, el envejecimiento, la etapa del envejecimiento se ha convertido en la etapa más larga y no puede ser que, teniendo en cuenta que entramos, ¿no? Según... Nosotros aquí en España tenemos los 65 años porque es la edad de la jubilación, que ya veremos, porque si el gobierno dice que tenemos que seguir trabajando, seguramente esto tenga que ir cambiando. O sea, no vamos a poder seguir siendo mayores y al mismo tiempo que tengamos que seguir siendo productivos. Pero sí que es verdad que si contamos los 65 años hasta pues que cada vez tenemos más gente centenaria, o sea, es una etapa enorme como para que encima, ¿no?, una actividad
valga absolutamente para todos, cuando en otras edades sí que se tiene en cuenta, ¿no?, las diferentes fases en las que se encuentran. Entonces, bueno, pues habrá que seguir avanzando en estas cosas, pero claro, queda bastante por hacer, a diferencia de otras. Claro, la individualidad es que se ve perfectamente justamente en el envejecimiento, donde nos hacemos mucho más distintos unos de otros. En otras etapas somos mucho más parecidos, pero es en esta, y justamente es aquí donde se nos considera que somos mucho más iguales que cuando somos más jóvenes. Exactamente. Sí. En la literatura tenemos esas categorías que son cuando... De acuerdo, efectivamente, en que somos muy diferentes. Y que aquí es donde más se remarca esa diferencia. Sí. ¿Hablamos de 80 para arriba Sí. o de 65 hasta 80? Es que es eso. hacer intervalos? Creo que es absolutamente diferente, vamos. ¿No? Es que... Ahí atrás hay alguien que quiere hacer un comentario. Hay 2 personas. Sí, tenemos, bueno, en la literatura tenemos varias clasificaciones, el old, el very old y el very, very old, ¿no? Que serían pues las etapas de la vida. Y bueno, es un poco la clasificación, igual que las personas, los adultos jóvenes. Yo tengo 30 años, pero las modelos que anuncian la ropa que yo tengo que comprar o el maquillaje que yo supone que yo tengo que usar, pues tienen 17. Entonces, nos meten en 3 sacos, ¿no? Niños, adultos jóvenes y mayores. Y bueno, poco a poco, como decía Gemma, tendremos que ir especializándonos, y ahora que además la esperanza de vida se alarga, pues tendremos que ir adaptándonos. Pero este es un primer paso y esperamos no hacerlo tan mal. Doy paso aquí a... Hola, buenos días. Que sí, era más o menos lo que yo quería decir, que es cierto lo que dice él, que bueno, que esto no es un ejemplo de la vejez real, porque es como los niños. Un niño de 2 años... luego se lleva entre 2 y los 5 años, hay muy poca diferencia de edad, pero a nivel de otras muchas cosas, a nivel cognitivo, funcional, pues hay unas grandes diferencias. Pero bueno, lo que sí que yo creo, lo que quería apuntar es que, aunque esto no sea tan real, que hay que hablar de los 80 años, yo creo que esto es un ejemplo de la tendencia que tendríamos que seguir. O sea, que no es real, que es tan poco lejos de lo que de verdad serían los 85, 86, pero sí que es como una especie de ejemplo, un avance muy grande de la sociedad, ¿no? Lo que queremos quizás exponer o aunque me parece a mí, es para que nuestro chip cambie y pensemos que es verdad que a los 85 ya hay un envejecimiento más, está ahí marcado, pero bueno, que todavía pues que deberíamos por lo menos intentar mirar hacia adelante y no pensar que se envejece y ya está y todo se acaba, ¿no? Creo que es un poco el ejemplo de todo esto que estáis poniendo, ¿no? Aunque, bueno, no sé si esos hombres son reales o... Sí, exactamente. Tendría que venir o hay algo de Photoshop o algo así. No lo sé. Bueno, muchas gracias. Y por aquí me parece que una de las vecinas, aquí, de nuestras vecinas queridas de Tetuán. Buenos días. ¿Se oye? Bien. Sí, sí. Bueno, soy Lamparo en la ficción. Entonces, a mí me disgustan mucho los estereotipos, por ejemplo, del pelo blanco. Yo, por elección propia, desde los 53 años, llevo sin teñir el pelo. Me di cuenta que tenía ya bastantes canas, por cierto, que no han aumentado demasiado, cosa que me disgusta, porque lo que me gustaría era tener el pelo completamente blanco, pero no se termina de poner blanco. Pero en muchas ocasiones te ven como que te has abandonado, porque, bueno, si no te tiñes el pelo, pues que eres un poco dejada, un poco abandonada. Inmediatamente aparentas más edad de la que tienes. Y a mí y con los hombres eso no sucede. Exacto. Es más, yo lo digo como lo siento. A mí, a los hombres que se les nota que llevan el pelo teñido, me echan un poquito para atrás. ¿Algún político por ahí que se le ha notado que ha cambiado? Sinceramente, porque es que es me parece ridículo querer esconder una naturaleza que a lo mejor, bueno, además es que claro, el color de los hombres, los tintes te dan unos colores entre rojizos, uy, sí, es verdad. Por lo tanto, yo creo que eso es una elección propia y también ahí con esta señora seguimos atadas a los estereotipos. ¿Por qué? Porque tienes que seguir estando delgada, da lo mismo que tengas 40 que tengas 80. Tienes que estar siempre puesta, siempre perfecta, siempre perfectamente maquillada. Pues bien, llevo sin maquillarme desde los 20 años. Lo único que me he maquillado en la vida ha sido los labios y el día que me casé.
pero nada más. Y vamos, digo la edad que tengo porque la tengo, voy a hacer 65 años en febrero e intento moverme todo lo que pueda para cuando llegue efectivamente, si es que llego a los 80 o a los 81, pueda seguir teniendo un poco de autonomía. Y le estaba comentando a la compañera, no me acuerdo ahora en qué novelita, pero Cristina Peri Rossi, en dado un momento, dice que los hijos se convierten en nuestros padres. Y eso a mí también ya me está empezando a fastidiar, porque me está empezando a pasar. Un poco como la historia, ¿no? Claro. Así que ya, y yo me dice, y me han dicho también lo de mamá que arisca. Perdona, tú en tu sitio y yo en el mío. Que yo hace muchos años os eduqué y os di al mundo y ventilároslo vosotras. Así que a los demás nos dejáis ya, que ya nos toca. Gracias. Muchas gracias por la intervención. Allá atrás hay otra persona que le gustaría... A ver, yo soy la relatora, como habéis visto, y es que en el tema este de mayores a mí me está empezando a pasar que mi hija, sobre todo las hijas, son muchísimo más críticas con las madres, con los padres, pero sobre todo con la madre. Esto tampoco cambia mucho. Entonces me dice, oyes mamá, ¿no te acuerdas que ayer te dije? Digo, pues no me acuerdo. Me quedo como una tonta porque digo, no me acuerdo. Claro, es verdad que no me acordaba, porque me dice 2 o 3 cosas y yo, últimamente que he tenido bastante buena memoria, porque me ha gustado muchísimo leer, pues no me acuerdo y me lo tengo que apuntar. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que también aquí hay un factor cognitivo que como que te sirve de resorte, de no estar tan pendiente de tantas cosas, porque también las situaciones nos están pudiendo, pues con las situaciones que estamos viviendo, del tema laboral de nuestros hijos, las situaciones, en fin. Pero es muy gracioso y yo, apoyo lo de Carmen, es que es así, muy críticas, te dicen, te tratan, ay mamá, hay que esto, hay que lo otro, y entonces cuando digo, uy, es verdad, no me acordaba, me siento un poco ahí y me tengo que defender, pero es que esto hay que incidir. Y en lo de los mayores del inserso, lo que hay que hacer, porque yo ya he ido unas cuantas veces, decir, oye, que ya me he enterado, que las maletas se dejan en consigna y lo otro se hace en otro sitio, y no hacerles demasiado caso, entonces ahí ser un poco rebelde también, aunque seamos mayores. Sí. Es que yo creo que eso es importante. Gracias. Entonces, me gustaría con esto hacer un pequeño cierre y reflexionar un poco sobre estas situaciones, ¿no? Los estereotipos, por una parte, que nos siguen... ¿Hay una persona que quiere participar? Ah, no. Los estereotipos que todavía nos siguen encasillando y acorralando un poco, ¿no? A figuras perfectas de... El pelo tiene que ser totalmente blanco, no es en las fotos de las modelos, pues nunca es una cana mitad y mitad, sino es una cana teñida, ¿no? O sea, tiene que volver el pelo blanco. La figura, lo que decíamos también, las figuras de las modelos también son extremadamente delgadas, a pesar de que sean de más edad, y los hombres también tienen ahí algunos músculos de que siguen en el gimnasio. Y bueno, esa presión social que tenemos, que poco a poco tendremos que ir adaptando a las diferentes edades que tenemos. Tenemos que luchar también por la reivindicación, contra esos hijos e hijas perfectas, ¿no? Esa sociedad perfecta que parece que tiene que ordenarlo todo y mandar en todo y ser la que gobierna. Pues hay que seguir reivindicando, porque me parece que las personas mayores tenéis o tienen bastante experiencia y pueden ser igualmente creativas o inclusive más que una persona joven. Entonces, me gustaría saber si alguien quiere apuntar alguna otra cosa. Aquí hay un comentario. Sí. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? No me acuerdo de tu nombre, perdona. Es que Cristina, perdona. Cristina comentaba al principio lo de, que es una cuestión multifactorial, ¿no? Y os estoy oyendo y un poco reflexionando mientras que os oigo a todos. Y lo primero que veo ahí es consumismo. Y casi todo lo que has puesto son imágenes de la sociedad que vivimos consumista. Yo soy de pueblo, soy de Cádiz, y la gente mayor, a la cual le tenemos mucho respeto, yo lo noto mucho en Madrid, el cambio de un pueblo a una ciudad, se nota muchísimo el trato a los mayores. Yo lo que noto en ellos es que sus valores ya no tienen valor. El ahorro, el crear seguridad a las familias, una serie de valores que ellos han tenido, que ellos han mamado, y que sí que es verdad que hoy día no tienen ningún valor. El individualismo, el consumismo, el ir constantemente
aparentando, ¿no?, que tu estatus, ¿no?, tu condición. Sí que es verdad que yo pienso en mis mayores, mis padres, abuelos, mis tíos, etcétera. Sí. Ninguno de esos eran sus valores, ¿no? Entonces puede que estemos un poco desencajados, ¿no?, desubicados. Puede que el consumismo de hoy y la forma de vida que tengamos hoy, pues no tengan sitio. Es un poco lo que estaba reflexionando. Gracias. Gracias. Aquí hay alguien más que quiere comentar algo. Hola, otra vez. Hola. Mi nombre es Antonio García y soy miembro de Psicólogos Veteranos. Yo os pediría a las nuevas generaciones de psicólogos un esfuerzo por salir del academicismo y de los moldes, que abrieseis los ojos, que observéis diferentes entornos y ambientes. La vejez es multifacética. Si vosotros supierais o vierais los viejos que nos reunimos, los viejos psicólogos, los psicólogos veteranos, la marcha que tienen, la capacidad analítica, la capacidad de discusión, la capacidad de senderismo, y el que no puede pues se para y ya lo recogemos. Yo creo que esos estereotipos que habéis mencionado son prácticamente todos, yo diría que menos el primero y el último, son realidades diversas y que no hay que asustarse de ellas, simplemente hay que afrontarlas, hay que decir, bueno, y si te sientes que se te van las palabras, que no te viene la palabra, que la tienes ahí pero que no te sale, deterioro cognitivo, pues no pasa nada, normalízalo. Y si tienes un poquito de bajón porque te encuentras un día solo, yo a título de ejemplo, pero casi todos, yo tengo 5 tertulias y unos 10 amigos individuales. Vivo separado, pero no estoy solo. Yo tiro de teléfono o tiro de agenda y hoy toca esto, hoy toca lo otro y tal. Yo creo que tenéis que descubrir diferentes realidades, aunque la que habéis pintado es muy respetable, muy dolorosa, depende de una cosa, del nivel sociocultural. Quien ha vivido de una forma, se va a morir de esa forma. Quien ha vivido de otra, sigue luchando. Y yo es lo que diría, abrir el foco, psicólogos jóvenes, porque los viejos de hoy día no los conoce ni la madre que los parió. No los conoce. Están cambiando, estamos cambiando tremendamente. Y desde luego, claro, es el nivel sociocultural lo que define mucho las posibilidades de la vejez. Disculpad. Muchas gracias por la reflexión. ¿Estamos? Bueno, sí. Bueno, sí, claro. Quisiera lo primero disculparme porque no me he presentado. Yo soy Carmelo Flores y pertenezco también al grupo de trabajo de psicólogos veteranos de este Colegio de Madrid. Y otra cosa que también tenía que haber hecho en el primer momento en que tomé la palabra. Felicitaros por vuestro trabajo. Muchas gracias. Yo me he leído los cuentos enteramente. Creo que están muy puestos en la realidad, teniendo en cuenta que es una persona de 81 años. Es lo que quiero en ese punto matizar. Y me parece sensacional que trabajéis en el fomento del buen trato a los mayores, porque todas las situaciones, por razón de mis padres o de mis suegros, me ha tocado vivirlas y creo que no tratamos bien a los mayores. Muchas gracias. Pues finalizamos con estas... Ah, mira, hay una persona que quiere... Hola, buenos días. Mi propuesta viene siendo la siguiente. Debido a que todo lo que hemos comentado, por ejemplo, estas personas con 68 años que todavía se ven con capacidades, ¿por qué no extendemos la edad a la que llamamos adultos a la gente, por ejemplo, hasta los 75? O bien incluimos, por ejemplo, la CIE-10 o en el DSM-6 cuando salga, el hecho de... la CIE-11, perdón. El hecho de que tienen que cumplir una serie de criterios una persona para poder llamarse mayor y que estas personas... se reafirmen en el hecho de que ellos son adultos y que pueden seguir haciendo su vida, sus cosas, y yo creo que esto podría influir un poco a la hora de
percibir las cosas, porque no es lo mismo un abuelo que una persona que te dice, no, yo sigo siendo un adulto. La sensación y la percepción que puedes tener no sería la misma. Sí, gracias. Oh. Aquí hay personas que quieren hablar. Espera, creo que tiene relación con lo de... Vale, sí. Que si metemos en la CIE 12 o en el DSM la vejez, estamos considerando que es una enfermedad. No, por favor, eso ya lo hacen fuera, en los centros de mayores y en las residencias y en todas partes. La vejez no es una enfermedad, es un estado más del ciclo vital. Y quiero decir otra cosa, el yo no envejece, para que lo sepáis. Sí. O sea, no es una entelequia intelectual, es así. A lo largo de la existencia, igual nos sentimos con 15, que con 60, que con 80, que con 45. Es decir, es así. No envejecemos por fuera, pero por dentro, yo creo que si uno se cultiva, no envejeces. Entonces, yo cumplo hoy 63 años. Felicidades. Y yo me siento en ocasiones como si tuviera 15, o sea, bailando un rock and roll o haciendo lo que... Sí. Y otras veces, cuando me siento con algún achaque, digo, joroba, es que claro, Pilar, ya tienes 60 y tantos. Sí. Yo creo que no tenemos que incluir en el DSM-6, no sé por qué número va, ni en la CIE 12 la vejez como una enfermedad, ¿no? Es como el tema de la discapacidad. Afortunadamente tengo también experiencia en cómo se trata a las mujeres con discapacidad. He trabajado mucho y tengo una hija con discapacidad intelectual. Igual ocurre lo mismo, se les trata como si fueran niños pequeños tontitos. Entonces, y la discapacidad no es una enfermedad, es una disfuncionalidad, es una diversidad. Entonces, no, vamos a alejarnos, por favor, apelemos a la salud, no a la enfermedad, que esta es otra deformación profesional de los psicólogos, ¿no? El estar buscando siempre la enfermedad mental. Bueno, nada más, perdonad. Gracias. Y había alguien aquí... Había una persona. Sí. Sí, efectivamente. No era en el sentido de incluirlo como una enfermedad, sino de como esto es un manual que se puede usar, que usan muchos psicólogos, los dos, pues sería como una manera de un medio para llevarlo al máximo número de psicólogos posibles, y a lo mejor lo que se debería hacer es añadir un apartado o una modificación y que no solo fuera enfermedades, sino cosas de la vida cotidiana que nosotros vemos, como por ejemplo, a lo mejor no podríamos considerar los estereotipos como un tipo de enfermedad, pero sí como una discriminación que hay que trabajar. Entonces, añadir un apartado en estos manuales que no trata enfermedades, sino también problemas que no tienen que ver con las personas que sufren este tipo de trastornos, por ejemplo, sino también desde el punto de vista de los psicólogos y cómo tratarlos y afrontarlos. Gracias. Hola, yo soy Macarena, soy psicóloga y trabajo con personas mayores desde 60 hasta 100. Lo que quiero aportar es que a lo mejor los psicólogos y las psicólogas tendemos a poner muchísimas etiquetas, ¿no? Y etiquetar mucho, que si de los 60 a los 65 una cosa, luego otra, que si la tercera, cuarta edad, etcétera. Yo imparto cursos de estimulación cognitiva y para mí son personas, hombres y mujeres. No he preguntado nunca la edad, me da igual. Para mí son personas como yo. Yo a veces se me olvida que son mayores y siempre empiezo tuteando. Y luego me doy cuenta y digo, uy, a lo mejor lo consideráis como una falta de respeto. Pero no es eso lo que me sale. Me sale que sois como yo. Muchas personas me han dicho eso, que por dentro a veces piensan, como decía esta señora, que tienen 15 años. Y es que es verdad, yo también lo pienso. Yo también pienso muchas veces que tengo 15 años en ciertas decisiones. Entonces, no sé, dejemos tanto de etiquetar y tanto de pautar tanto. Quitemos máscaras y somos personas y ya está. A lo mejor es demasiado sencillo, pero no sé, yo creo que quitaríamos muchas barreras. Gracias.
Pues han salido opiniones bastante variadas y creo que esta reflexión que nos podemos llevar, ¿no? De cómo tratar a las personas mayores, de utilizar las guías para poner en práctica, ¿no? En familia, instituciones, en sociedad, y intentar portarnos lo mejor que podamos, tratarles de forma igualitaria y bueno, dar oportunidades, ¿no? Dar oportunidades a hacer cosas sin estar juzgando y estar mandando. Sí. ¿A quién, qué uso vais a hacer de las guías? ¿Cuál es el target? ¿Qué profesionales, personas, instituciones las vais a repartir, las vais a trabajar? ¿Cómo? Bueno, las guías, los cuentos, igual que las guías, son para familias, instituciones y sociedad. Entonces, pues las vamos a ir distribuyendo según como nos lo vayan solicitando. Sí, como comentaba Alejandra, ya lo he llevado hasta al colegio de la guardería de su hija. Entonces, lo ideal sería que llegara pues a centros de mayores, a asociaciones, a residencias, a todo para que pudieran... ¿Me permites una sugerencia? He estado trabajando Sí. en promoción de la salud muchos años en el Ayuntamiento de Madrid. Qué bien. Y está comprobado que los folletos no se los lee nadie, que tienen un ínfimo rendimiento y eficiencia. Y que entonces son un instrumento valioso, y aquí estáis vosotras, yo lo veo muy positivo, me uno a las felicitaciones de Carmelo, de verdad que es muy potente, es un arma de construcción masiva, pero si vais detrás con el folleto solo se lo lleva al viento. Es mi opinión, mi experiencia, Gracias. en educación para la salud. Por eso, en este caso, la idea no ha sido tanto un folleto como un cuento. Es decir, yo creo que todos hemos experimentado al coger un libro, en alguna ocasión, el que uno se mete en la historia. Y el que al final lo que le pasa al protagonista es como que te pasa a ti, ¿no? Y entonces lo bueno, pues es una maravilla para ti, y lo malo, pues es como, pues bueno, que también te está ocurriendo. De esa manera lo que queríamos era conseguir esa empatía. Es decir, vemos que hay muchos programas de prevención y de promoción de la salud, se está invirtiendo mucho dinero, pero no están llegando. Y no llegan porque la gente no se identifica. Entonces, lo que necesitamos es que alguien se identifique. De ahí que saliera pues, la idea del cuento en lugar de un folleto o una guía al uso, como hay otras muchas. Y es el que consigamos que pues, la gente pues, se ponga en el lugar de amparo. El elegir una mujer ha sido porque pues, hay un mayor porcentaje de mujeres mayores, sobre todo a medida que aumenta la edad, pero la idea es un poco eso, el que empaticemos, el que nos pongamos en su lugar y que entonces empecemos a pensar en qué es lo que no quiero que me hagan o que me digan, no, que piensen de mí. El papel no empatiza. ¿Habéis empatizado? Claro. Sí, una vez que, lógicamente, no es lo mismo tampoco leerlo que cuando lo ves. También eso es cierto. Pero hemos intentado buscar una forma diferente, una alternativa con ese objetivo. Y las guías están orientadas justamente a eso, a que se pueda trabajar, que se utilice el cuento para trabajar con ello. Y que, lógicamente, nosotros hemos propuesto una serie de actividades, pero que puede haber muchísimas más, que aquí cada uno con su creatividad puede elaborar todas las actividades que quiera, con lo cual esto no es algo que esté cerrado, ni mucho menos, que se pueden hacer versiones 2.0, 3.0 y demás, o sea que esto es un inicio, una pequeña, bueno, pues un pequeño granito de arena que hemos puesto y que por supuesto pues que aquí esto es un punto de inicio para todo lo que queda por venir. De hecho, estáis invitados todos los que estáis aquí, alumnos también, psicólogos veteranos, a compartir con el grupo de Buen Trato, a formar parte del grupo, porque estamos abiertos a coger, a seguir ampliándonos, a seguir creciendo, a seguir haciendo cosas, porque así es como estamos empezando a hacer la prevención del maltrato y una buena difusión del buen trato. Y las guías y los cuentos están abiertos a quien quiera. Asociaciones, si tenemos que ir a asociaciones a presentarlo, a contarlo. El grupo de teatro ya está haciendo un poco el uso de ello y lo vamos a promocionar gracias a vosotros. Todo el que quiera puede hacer uso de los cuentos. Nosotras intentamos difundirlo, hemos intentado hacerlo por empresas, asociaciones de mayores y demás, pero los que estáis aquí, si sois nuestra voz de puertas para afuera para seguir difundiendo los cuentos, pues genial, porque el interés del grupo es que no pasen las situaciones de malos tratos, sino que empecemos a quitarnos las máscaras, como decía la compañera, a decir somos personas, da igual la edad, da igual si tengo canas me las tiño o no me las tiño, mi madre me critica porque no me las tiñe, y quitarnos esa ropa que llevamos puesta y empezar a pensar en las personas independientemente de la edad que tengan, mirarnos a los ojos y mirarnos por dentro, y a ver si por dentro somos buenos o malos, que esa sería otra historia, independientemente de la edad. Sí.
también quería daros las gracias porque me parece súper interesante. No he leído las guías, pero me ha encantado la representación que habéis hecho. Pero si no se oye igual. ¿Pero me oís todos? Vale. A ver, ya se me ha ido el hilo. Me ha encantado la representación, sí. Y sobre todo la escena reparatoria que llamamos así en psicodrama, donde se ve, digamos, la parte, el reverso, ¿no? Y yo lo que me pregunto es si estas guías no tendrían que estar más bien dirigidas a familiares de personas mayores que a las personas mayores en sí mismas. Quiero decir que sería mucho más impactante para las hijas, en el caso de esta mujer, o los hijos de las personas mayores, para darse cuenta realmente de cómo están actuando, más que para los mayores, ¿no? Sí, yo estaba pensando, yo estoy en la mesa de diversidad y mayores de mi distrito, en los foros que sabéis que hay ahora en las juntas municipales. Y entonces yo estaba pensando, digo, estupendo, porque nosotros lo que queremos es dar protagonismo a los mayores, no que se les dé todo hecho, ¿no? Porque además es que lo critican. Y fíjate, resulta que en el centro de mayores todo el mundo se quiere apuntar a los grupos de baile y claro, no hay plazas. Y sin embargo, yo qué sé, a trabajo manual, bueno, ¿y qué? Pues oye, hagamos más grupos de baile. ¿Por qué van a tener que ir a trabajos manuales si lo que quieren es bailar? Es que, ¿dónde está escrito que sea mejor ir a trabajos manuales que a bailar? Claro. Bueno, pues entonces lo que queremos es hacer eso. Entonces, yo quería hacer un grupo precisamente para tratar todos estos temas y sobre todo para que se sientan escuchados. Y estaba pensando, ahora, esto estaría muy bien, les puedo llevar las guías, se los puedo explicar y tal, pero digo, pero entonces, ¿y qué? Sí, o sea, ¿cómo van a cambiar ellos si lo que está fuera es lo de siempre? Es la descalificación, es el tratar mal, Sí, hay una de las guías, me parece que es la de color amarillo, no lo sé, aquí está, la verde, que está dirigida a familias. Sí, ¿ves? Los ejercicios, que ya lo he dicho. Los ejercicios y las actividades que tiene. El tema es traer a las familias, es que es el tema de siempre. Es como cuando quieres hacer escuelas para padres. Madre mía, los niños no van a cambiar si los padres no cambian. Entonces tienen que venir los padres. Y resulta que para que vengan los padres, y más los hombres. Entonces, con esto es lo mismo. No se puede cambiar solamente al protagonista de la acción, sino es que está por detrás de otro. Lo mismo nos está ocurriendo con la violencia de género. Es imposible. Si no trabajamos con los hombres, por mucho que acojamos a mujeres y que hagamos terapia con ellas, da igual. O sea, son ellos los que tienen que cambiar esa estructura mental que tienen. Entonces, bueno, me callo. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Patricia Ujedo, soy miembro del Grupo de Fomento de Buen Trato al Mayor. Y bueno, respecto a lo que has dicho ahora mismo, quería resaltar que el Grupo de Fomento a Buen Trato al Mayor pretende hablar sobre estas situaciones sutiles de maltrato. En el caso de la guía de familia se contempla ese darse cuenta del que hablas, se intenta que la hija, por ejemplo, en el personaje de la hija, yo como hija leo ese cuento, me pongo en la piel de la hija, en la piel de Amparo, y entonces me sensibilizo respecto a juzgarme a mí misma, a darme cuenta de ¿yo trato bien a mi madre? O si soy médico, por ejemplo, en el cuento de sociedad, ¿yo trato bien a mi paciente? Entonces los cuentos pretenden un poco que nos pongamos en la piel de los diferentes actores sociales, ya seas tu hija, seas médico, seas el panadero. Y bueno, sí que me parece muy interesante este aspecto que resaltas de darte cuenta, y creo que la lectura de los cuentos ayuda a darte cuenta, a juzgarte a ti mismo. En cuanto a las guías, lo que has dicho antes sobre que el yo no envejece, en la representación de todos estos estereotipos, en la guía viene reflejado como la personalidad se mantiene relativamente consistente a lo largo del ciclo vital. Entonces estos aspectos creo que pueden darte mucha respuesta a la lectura de las guías y los cuentos.
Muchas gracias. Nada, que yo creo que es una grandísima oportunidad tener este material, porque si bien está Amparo, su familia, también podríamos agregar nietos, trabajarlo intergeneracional, que yo creo que es importante, y entonces esto es como una base que se podría ir alimentando con el grupo de teatro. Nosotros hacemos mucha salida, hacemos talleres en los colegios, trabajamos mucho el tema de lo intercultural, entonces yo creo que también mostrar la realidad de los mayores a los más pequeñitos está haciendo, estamos dando educación y orientándolos hacia también la vida que van a tener a futuro, ¿no? Trabajar valores, trabajar una serie de qué sé yo, de formas de comunicación que yo creo que son importantes, y de hecho a nosotros nos ha parecido importante, y en el distrito de Tetuán hay muchas comisiones temáticas. Se creó hace unos meses la Comisión de Personas Mayores, que están involucradas muchas entidades, y también se quiere trabajar por ahí, hacer cosas para visibilizar todo esto que me parece importante. Qué bien, qué buen escaparate, y qué forma tan práctica, ¿no?, de llevarlo a los niños desde el teatro que les llega, ¿no? Más que si les lees un cuento que a lo mejor no llegan al trasfondo. Muchas gracias por ese papel que hacéis en la sociedad. ¿Qué hacemos? ¿Ya estamos? ¿Hemos terminado? Bueno, pues agradecer a todos, agradecer nuevamente al colegio, agradecer al grupo de teatro de Tetuán, que lo habéis hecho estupendo, y al grupo de trabajo. Gracias. No, claro, no sabemos si el grupo de veteranos queréis decir alguna cosa más. Yo creo que habéis hecho una participación bastante positiva. Muchas gracias por Invitados estáis a seguir haciendo... Estamos pensando de si es posible llevaros a nuestro grupo. O sea, que hagáis una sesión como hoy, una demostración práctica y tal, porque son los implicados, los artistas directos. Nosotros somos una representación nada más. Yo creo que al final... surgir muchas ideas y muchas sugerencias. Gracias al grupo de teatro, que se nos escapan los actores y el director, pero muchísimas gracias. Al final yo creo que el objetivo fundamental de estas cosas es el encontrar a personas con las que compartes unas determinadas ideas, unos determinados objetivos, y que yo creo que al final pues entre todos podemos crear cosas muchísimo más ricas, ¿no? Y mucho más, pues al final mucho más grandes, ¿no? Al final esto que hemos hecho nosotros es algo muy pequeñito, pero que bueno, pues que puede ser eso, el inicio de colaboración entre diferentes grupos, diferentes profesionales también. Es decir, aquí estamos hablando todo desde el Colegio de Psicólogos, pero al final todos los profesionales deberían estar involucrados para tener realmente un trabajo interdisciplinar y multidisciplinar, que como somos un todo integrado, ¿no?, de biológico, psicológico y social, todos los profesionales deberían estar incluidos. Yo quería simplemente haceros una pregunta. Hace más de un año que están las guías, yo las conozco, yo las he difundido de alguna manera entre las personas que conocía, me encantan las guías, están, bueno, pues no es un folleto simplemente, sino que es un folleto atractivo. Entonces os quería preguntar, ¿habéis hecho difusión de las guías en distintos ambientes o instituciones o comunidades o lo que sea? ¿Habéis tenido algún resultado ya de esta difusión? Nos han ido dando feedback. Claro. Sí, nos han ido contando, pero y por eso surgieron las guías. Los cuentos empezaron a utilizarlos. Sí que Patricia nos comentó de grupos de trabajo. Patricia la nombro porque ha hablado antes, la miembro del grupo. Sí que lo han utilizado eso en grupos de trabajo, en centros de mayores. Sí que sabemos de algunos compañeros que también lo han utilizado en residencias. Ha sido un feedback poco a poco, nos iban contando. Entonces por eso creamos las guías, para que se utilizaran de la misma manera en todos los sitios.
aparte de que cada uno luego puede hacer el uso que quiera con los cuentos. Pero así lo hacíamos de manera sistemática, y a partir de ahora que ya están presentadas las guías, sí que podemos pedirle a la gente que cuando las utilicen nos dé un feedback otra vez, una información ya más estandarizada, que ya sepamos si funcionan, no funcionan, qué quejas hay, si les parece, si tal actividad es positiva o negativa, cómo viven los mayores cuando se les lee los cuentos, cuando lo leen ellos y luego lo debaten. Lo hemos intentado con esta guía estandarizarlo. Y esa podría ser pues lo que podríamos presentar el año que viene, con los resultados, aquí en una nueva jornada, con todos los datos. Lo ideal sería eso. Lo ideal sería poder saber un poco justamente un poco para lo que se comentaba anteriormente, para que no queden en algo que se ha hecho, en lo que se ha invertido en esfuerzo y que parece que se queda ahí, se diluye, porque es verdad que todos tenemos muchas cosas en el día a día y no se hace nada más con ello. Sería estupendo poder tener, pues poder evaluar la eficacia realmente, es decir, nos estamos quejando continuamente de que los programas no tienen la eficacia que deberíamos, en este caso, ¿no? Conocer esa eficacia, y sería estupendo. Si alguno también está interesado en colaborar en este nuevo proyecto, pues está invitado a participar, por supuesto que sí. Pues ánimo. A través de los grupos de trabajo. Hay un mail para grupos de trabajo @ceocop.es. Sí, buen trato. Buen trato a personas mayores. Pero en la página, en la guía del psicólogo aparece siempre todos los meses los grupos de trabajo. Ahí está el correo, que es el genérico para todo el mundo, y ya Carmela, que es la responsable de ese correo, es la que nos lo envía a las coordinadoras. Y os podemos ir informando, quien quiera ser miembro, ya luego se le va dando información vía mail, vía WhatsApp, que funcionamos muy bien, y empezará a trabajarlo. Siguiente actividad para el año que viene. O sea, esto es continuar para seguir difundiendo, que es nuestro interés. Gracias a todos por venir. Muchísimas gracias. Es un placer compartir con vosotros nuestro trabajo, y todo lo que nos podáis remitir, críticas también en contra de los cuentos y de las historias, por supuesto, bienvenidas sean para seguir mejorándolas. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias.